Iglesia, Dios les bendice en este miércoles 13 de enero de este nuevo año 2021. Les doy la bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes. Nos da mucho gusto una vez más reunirnos y continuar, hermanos, con el estudio que hemos tenido a lo largo de muchos meses, el Catecismo de la Nueva Ciudad. Es un, es un libro doctrinal, son 52 preguntas, hermanos, y el día de hoy estaremos estudiando la número 45. Así que contando la de hoy, nos faltan solamente 7 preguntas en la cual, hermanos, hemos estado cimentando nuestra fe, ya que este libro nos ayuda a comprender los principales aspectos doctrinales, hermanos, de la palabra de nuestro Dios. Así que son bienvenidos todos esta transmisión. Me comentaba mi hijo, que es quien me ayuda a editar todos los mensajes, que ya llevamos más de 80 eh, mensajes grabados en YouTube, hermano, y esto es de gran bendición. A pesar de la pandemia que hemos vivido y que nos ha obligado a quedarnos en casa, la palabra de Dios no se detiene. Son más de 80 transmisiones que hemos tenido y hoy sumamos esta. Así que, hermanos, estamos muy agradecidos con Dios. Son bienvenidos una vez más. Quienes nos ven a través de YouTube, de Facebook, de WhatsApp, Dios les bendiga grandemente. Le damos muchas gracias a Dios por su vida. Cuando pausamos esta enseñanza de los miércoles para dar lugar al culto especial de Navidad y al culto especial de fin de año, nos quedamos, hermanos, hablando sobre el bautismo y la Santa Cena también. Y vimos los dos aspectos muy, muy claros, muy detenidamente. Y hoy, el día de hoy, hermanos, vamos a continuar hablando sobre el bautismo, la pregunta 52, que es la pregunta 45, perdón, ¿es el bautismo con agua lo que nos limpia de pecado? ¿Es el bautismo con agua lo que nos limpia de pecado? Ese es el tema, hermanos, que vamos a ver el día de hoy. Quiero invitarle a que me acompañe y juntos hagamos oración a nuestro Dios. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos por la gran bendición que nos das de reunirnos una vez más, Señor, a través de este medio para seguir estudiando tu palabra bendita y eterna. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la sabiduría, nos dé la capacidad para comprender la enseñanza de hoy, para vivirla, Señor. Ayúdanos, Dios, a quitar de nuestra mente falsas enseñanzas, conceptos equivocados y basarnos únicamente, Dios, en lo que tu palabra nos enseña. En el nombre de Jesús, bendice este tiempo, bendice a quienes nos escuchan, bendice, Señor, al que habla. En Jesucristo. Amén. Pregunta 45 de 52, hermanos. ¿Es el bautismo con agua lo que nos limpia de pecado? Respuesta: no. Solo la sangre de Cristo y la renovación del Espíritu Santo pueden limpiarnos de pecado. Base bíblica: Lucas capítulo 3, versículo 16. Yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Tenemos dos invitados, como es tradición ya, hermanos, en esta enseñanza. Uno es histórico, el pastor, administrador, teólogo, Juan Calvino. Él nace en Francia por ahí del año de 1502. Y bueno, él nació en una iglesia una familia estrictamente católica, pero Dios tocó su vida y lo utilizó como uno de los reformadores de la iglesia. Y hermanos, el día de hoy el pastor Juan Calvino, que está en la presencia y en la gloria de nuestro Dios, nos comenta lo siguiente respecto a que si es el bautismo con agua lo que nos limpia del pecado, y ya vimos que no, que es solamente la sangre de Jesús y el Espíritu Santo, hermanos, lo que nos limpia del pecado. Juan Calvino dice lo siguiente:
Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Algunos han preguntado, ¿por qué Juan no dice simplemente que Cristo lava las almas con su sangre? La razón es que este lavamiento es hecho por el poder del Espíritu, y Juan lo reconoce al expresar todo el efecto del bautismo con la palabra Espíritu. El significado es claro, que solo Cristo otorga toda la gracia que es representada por el bautismo externo, porque es Él quien rocía la conciencia con su sangre. También es Él quien hace morir al viejo hombre y nos da el Espíritu que nos regenera. La palabra fuego es añadida como un epíteto y aplicada al Espíritu porque quita nuestras impurezas como el fuego purifica el oro. Este tema es bien importante, hermanos, porque hay personas, hay iglesias o hay sectas que enseñan aspectos equivocados. Les dan a la forma del bautismo, le dan al agua cierto poder místico en la cuestión del bautismo, que si dicen ellos, si no te bautizas de esta manera, entonces no se te han perdonado los pecados, no eres salvo. Esta es una falsedad, hermanos. Como iglesia cristiana, como iglesia reformada, presbiteriana, reconocemos, hermanos, el bautismo en agua de las dos maneras que normalmente, hermanos, se llevan a cabo. El más común para nosotros es el bautismo por aspersión, cuando tomamos un poco de agua y lo ponemos sobre la cabeza de las personas. También ese es el bautismo que más nosotros practicamos o que normalmente practicamos. Reconocemos también el bautismo por inmersión. Hay personas, hay iglesias que acostumbran el bautismo por inmersión. Eh, las dos maneras, hermanos, bíblicamente son válidas. Ha habido mucha controversia respecto a si debe ser únicamente por aspersión o únicamente por inmersión. La palabra bautismo, hermanos, significa lavar, significa echar agua, enjuagar. Eh, el lugar donde Jesús se bautiza o es bautizado por Juan el Bautista, hermanos, eh, es un lugar, hermanos, donde realmente no lleva mucha agua, no hay una profundidad considerable. Muchos se han equivocado cuando dicen, bueno, es que bajó al agua, y dicen, no es que se sumergió todo. No, hermanos, no es así. Cuando dice se bajó al agua, la mayoría de nosotros hemos estado en lugares, en lagunas, en ríos, en playa, y normalmente el suelo, la tierra firme, está por encima del agua. Y entonces hay bajaditas, como luego decimos, donde vamos introduciéndonos al agua poco a poco. Eh, Quienes han visitado, yo no lo he hecho, pero quienes han visitado Israel, la Tierra Santa, como le dicen muchos, han confirmado esto. Pero eso, hermanos, la manera, la forma física del bautismo, hermanos, no tiene ninguna importancia. Si es por aspersión o es por inmersión, es válido. Eh, Ir más allá de esto y decir, si no es de esta manera, no es válido, hermanos, ahí sí estaríamos equivocados. Aquí lo importante, hermanos, es, primero, el bautizarnos en el sentido correcto de la acción. ¿A qué me estoy refiriendo? Que somos bautizados cuando ya Dios ha hecho en nosotros el trabajo de convencernos de pecado, el trabajo de convencernos de juicio, el trabajo de convencernos de castigo, y que somos incapaces por nosotros mismos de ser salvos.
Y ahí entonces donde comprendemos la gracia que Él nos está dando de ser llamados a ser sus hijos y que Jesús, su amado Hijo, sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Y ahí entonces, hermanos, donde Cristo llega a ser el Señor y Salvador de nuestras vidas. Y entonces, hermanos, Él en nosotros, a través de la acción del Espíritu Santo, limpia todos nuestros pecados, pero sobre todo limpia nuestra manera de pensar, renueva nuestra manera de pensar. Y ahí, hermanos, donde el bautismo con agua es solamente un símbolo de lo que Cristo ya ha hecho en nuestras vidas. Por eso, hermanos, es que invitamos cada año en Semana Santa y en el aniversario de la iglesia, quien asista a nuestra iglesia, Dios con nosotros en Ciudad Mante, a que se bautice, porque creemos que el tiempo que han estado en la iglesia es tiempo suficiente para que esta acción que Dios hace ya se esté llevando a cabo. No es una presión por parte nuestra, pero escúcheme lo que le voy a decir. Si es una obligación de aquel quien ahora Jesús es su Señor y Salvador, manifestarlo a través del bautismo. Ahora, ¿esto cuándo va a suceder? Bueno, cuando el creyente ha entendido esta parte que es darle la gloria a Dios y manifestar al mundo lo que Dios ya ha hecho a través de él. No es un compromiso con la iglesia, no es un compromiso con el pastor, es un compromiso con Dios. Sigo leyendo entonces a Juan Calvino. Dice, porque es Él, hablando de Jesús, quien rocía la conciencia con su sangre. Recordemos que nuestra alma, nuestro espíritu, mejor dicho, el perdón de pecados es comprado con la sangre de Jesús, que ya fue vertida en el Calvario, que ya fue vertida en la cruz hace más de 2000 años, pero es esa sangre bendita la que viene y nos limpia de nuestras maldades y nos limpia de una conciencia equivocada, de una conciencia mundana, de una conciencia, hermanos, que había vivido completamente alejada de Dios y equivocada. Ahora vamos a leer al pastor Kent Hughes. El pastor Kent Hughes, hermanos, es un pastor que gracias a Dios sigue viviendo. Él está vivo, él es profesor en el seminario de Westminster en Filadelfia. Tiene más de 20 años como pastor principal en esa ciudad también, hermanos. Es autor de varios libros y él nos comenta lo siguiente respecto al tema que estamos estudiando el día de hoy. El texto clásico que celebra y anuncia el bautismo del creyente en Cristo es 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, que dice así: todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto habla de cómo el espíritu nos injerta en el cuerpo de Cristo, y en mi caso sucedió cuando apenas tenía 12 años. Nunca había escuchado del bautismo del Espíritu Santo, pero ciertamente había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y ahora, con el pasar de los años, lo que era un hecho objetivo se ha convertido en una realidad subjetiva en mi vida. Cuando fui bautizado por el Espíritu, fui regenerado, nací de nuevo, nací del Espíritu, dice Juan capítulo 3. Qué hermosa imagen. La metáfora de nacer de nuevo describe la obstetricia divina, porque fui sacado de la oscuridad y traído a la luz, y comencé a ver ciertas cosas. Quiero hacer aquí un espacio para mencionar lo siguiente, con mucho cuidado y mucho respeto.
Y con mucho gusto, hermanos, estoy a la disposición para cualquier aclaración y enriquecimiento de lo que voy a decir. Ser bautizados por el Espíritu Santo, hermanos, no es el hablar en lenguas, no es el caerse al piso y tener ahí ciertos ejercicios. No es, hermanos, el pararme y empezar a profetizar. No, hermanos, no lo es. Y lo digo, hermanos, con base bíblica, hermanos. No lo es así. ¿Qué significa ser bautizado por el Espíritu Santo? Ser bautizado por el Espíritu Santo es la acción que el Espíritu hace en mí, para empezar en el llamado externo que Dios nos hace, que es inyectándonos fe. Ser bautizados en el Espíritu Santo es cuando empezamos a considerar nuestra vida lejos de Dios, cuando empezamos a sentir esa necesidad de Dios, cuando escuchamos la palabra o escuchamos un canto y decimos, sí, eso es lo que mi vida necesita. Y empezamos a tomar la Biblia y a leerla y a con gusto estar en el templo. Y eso es el bautismo del Espíritu Santo. Lo que pasó en Hechos, hermanos, un, un suceso histórico con un propósito, que el Evangelio tocara la vida de miles de personas que estaban ahí. Muchos de ellos siguieron viviendo en Jerusalén, se congregaron con la iglesia, pero muchos más, volvieron a sus hogares en diferentes partes del mundo en aquel entonces conocido y llevaron el Evangelio. Y es así, hermanos, como el Evangelio fue caminando por cada lugar. Si ustedes se dan cuenta, hermanos, eh, pocos pasajes más en el Nuevo Testamento siguen mencionando esto. ¿Qué sucede con Pablo? Por ejemplo, cuando Pablo cae en el caballo en aquella visión, en la cual fue la manera en que Dios llama a Pablo, en ningún momento se nos dice que Pablo empezó a hablar en lenguas. Las iglesias, hermanos, en Filipos, en Tesalónica, en la Odisea, las iglesias fundadas por el apóstol Pablo, tampoco se nos menciona un suceso como esos. Incluso Pablo dice, bueno, si en una iglesia hay quien hable en lenguas, tiene que haber otro que tenga el don de la interpretación de las lenguas. Si no, mejor calle. Entonces, este es un tema que nos llevaría mucho tiempo y con mucho gusto lo hacemos, pero no, hermanos, que no lo confundan. No tiene usted que hablar en lenguas, no tiene que caerse al piso, no tiene que empezar a profetizar para ser lleno del Espíritu Santo. El hecho que usted cree en Jesús quiere decir que ya fue bautizado por el Espíritu Santo, porque solamente Dios, a través del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, queridos hermanos, es quien nos lleva a ese convencimiento de juicio, de pecado, hermanos, de castigo lejos de Dios. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. No nos confundamos, hermanos, ni permitamos que nos confundan otras personas. Y le vuelvo a decir, estoy a su disposición, queridos hermanos. Si alguien tiene alguna duda, todos tienen mi número telefónico. Hablen, hermanos, y con mucho gusto podemos hacer una explicación amplia, profunda, hermanos, del tema que les acabo de mencionar. Entonces, el pastor Ken Hughes comentaba esto, dice, cuando fui bautizado por el Espíritu, fui regenerado, nació de nuevo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, nos lleva a nacer de nuevo.
nos trae de las tinieblas a la luz admirable de Dios. Bendice nuestra mente y nuestro corazón para considerar lo que Dios nos ha enseñado en su palabra. Nací del Espíritu, dice Juan capítulo 3, dice qué hermosa imagen. La metáfora de nacer de nuevo describe la obstetricia divina, porque fui sacado de la oscuridad y traído a la luz, y comencé a ver ciertas cosas. Comenzamos a entender lo que no le gusta a Dios, comenzamos a comprender lo que es pecado y nos empezamos a alejar poco a poco de ello. Al mismo tiempo, dice el pastor que fui regenerado, el Espíritu Santo empezó a morar en mí. Jesús dice en Juan capítulo 14 que el Espíritu vive con ustedes y estará en ustedes. Perdí a mi padre cuando aún era muy pequeño, dice el pastor Kent, y me sentía solo en el mundo. Cuando el Espíritu Santo empezó a morar en mí, sentí que había sido adoptado. No sabía que había sido sellado por el Espíritu Santo, como dice en Efesios capítulo 1, versículos 3 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Eso me dio un sentido de protección y realidad de que había sido sellado por el Espíritu Santo cuando fui bautizado por él. Cuando fui bautizado en el Espíritu, dice el pastor Kent, el Espíritu intercedió por mí. Romanos 8:26 dice, asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Romanos 8:26. Y lo hace porque conoce nuestros corazones. Estos son los actos, esta es la evidencia que el Espíritu Santo mora en nosotros. No, hermanos, el que en un culto donde hay mucha alabanza, de repente empiecen a hablar en lenguas. No donde de repente el pastor invitado mueva las manos y la gente empieza a caer o empiecen a tener carcajadas o no es así. No permitamos una vez más que nos confundan. El Espíritu Santo todos los días trae manifestación a nuestras vidas cuando nosotros caminamos con el Señor. Una de ellas es que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos lleva a orar correctamente, hermanos. Cuando el Espíritu Santo nos fortalece en medio de esa situación tan difícil. Cuando el Espíritu Santo trae textos a nuestra memoria que nos ayuda y nos sustenta en situaciones que vivimos día con día. Esa es la manifestación del Espíritu Santo, el cambio, hermanos, que ha ido haciendo el Señor en nuestras vidas, siempre y cuando nosotros dejemos que el Espíritu Santo trabaje. No son otras manifestaciones, hermanos, visibles ante todos y que llamen la atención de la demás gente y vean, mira aquel hermano, cada culto se calla, él es bien espiritual. No, la manifestación verdadera del Espíritu Santo es llevarnos a amar a los demás, a perdonar a los demás, a ayudar a los demás, sin ningún interés, sin buscar un beneficio o atraer a los demás hacia nosotros, no. Dice el pastor Ken, y al mismo tiempo fui iluminado. Recuerdo una vez en que, siendo niño y estando en un campamento, regresé a mi cabaña y tomé la Biblia. Y mientras la subrayaba, esa palabra cobraba vida ante mis ojos. Y así lo he hecho desde que me convertí.
Cuando Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, pero Cristo los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego, se refería a la superioridad del bautismo de Jesús. El agua solo puede lavar el exterior, pero el Espíritu y el fuego regeneran y limpian el interior. Esta es la maravillosa realidad y el increíble gozo de ser bautizado con el Espíritu y el fuego. El Espíritu Santo está renovando todas las cosas y constantemente nos está conformando a la imagen de Cristo. Por eso dice la Biblia con el Espíritu Santo y con fuego, porque el fuego, el poder de Dios en nuestras vidas, va quemando, va deshaciendo toda la impureza del mundo y va dejando solamente su palabra. Por eso hemos dicho, conforme más nos metemos con Dios en oración, en lectura de la Biblia, asistir al templo, los mensajes del Señor, el fuego de Dios, que es su palabra, nos va limpiando y nos va haciendo cada vez más espirituales. Vamos llegando a la estatura del varón perfecto, a la madurez que es en Cristo Jesús. Esto es, hermanos, lo que realmente es ser bautizado por el Espíritu Santo y fuego. El agua, hermanos, es solamente un símbolo, un medio por el cual manifestamos la acción de Cristo en nuestras vidas, que ya murió por nosotros. Su acto de amor fue aplicado a nuestras vidas y que ahora somos salvos y estamos siendo limpiados y regenerados día con día a través del Espíritu Santo. Así que, hermanos, esta es la enseñanza del día de hoy. Una vez más, estoy a su disposición para cualquier aclaración. Entiendo que debo de tener un tema respecto a esto para que no quede ninguna duda, lo cual haré en su momento, ya que ahorita los domingos vamos a dedicarlo a los 10 mandamientos y los miércoles seguiremos estudiando el catecismo de la nueva ciudad, pero en su momento estaremos tocando este tema. Pero si hay necesidad, hermano, con mucho gusto le atiendo vía telefónica. Que Dios, hermanos, nos bendiga, que Dios esté con nosotros, que el Señor nos ilumine, que bendiga su palabra para que no vuelva a él vacía. Y bueno, hermanos, que el Señor bendiga este día y todos los días en el nombre de su amado Hijo Jesucristo. Acompáñenme a orar y seremos despedidos. Bendito Dios, en el nombre todopoderoso de tu amado Hijo Jesús, gracias te damos por la bendición que nos da, Señor, de reunirnos y tener ese tiempo de enseñanza de tu palabra. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que la bendigas en nuestras mentes y en nuestros corazones y tu Espíritu Santo siga trabajando en cada uno de nosotros. Señor, bendice a tu iglesia, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada matrimonio, cada familia. Padre eterno, en el nombre de Jesús te pedimos tu bendición y tu cuidado para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros en Ciudad Mante y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Dios les bendice, hermanos. Nos vemos, nos conectamos una vez más próximo domingo, 11:30 de la mañana, donde seguiremos hablando sobre el cuarto mandamiento. Bendiciones.